Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mayra Yesenia Herrera Rodríguez. Estoy en el grupo de antropología y en este momento pues voy a exponerles acerca de la cultura desde el punto de vista de la antropología. La cultura es todo el conjunto de normas, reglas que son producto del aprendizaje dado en un seno de alguna sociedad o en el contexto de alguna sociedad. La cultura, en este orden de ideas, se compone de algunos elementos que marcan el comportamiento de un grupo social, hacen también procesos de cambio, la cultura por contacto con otros grupos culturales. La cultura también define un conjunto de símbolos del cual los miembros de esa cultura o de ese grupo social conocen o son digamos que se apropian de esos elementos o de esos símbolos para la comunicación, para el desarrollo de elementos, de cómo lo llamarían o cómo lo vimos en la primera parte de la primera unidad, de todo lo que tiene que ver con instrumentos de defensa, de construcción, de guerra, etcétera. Además de esto, la cultura permite el desarrollo y la vida como grupo social. Asimismo, define cuáles son los comportamientos que están permitidos y las reglas que algunas veces no son tan rígidas porque permiten que, digamos que los miembros de una sociedad o cultura hagan algo que de pronto en otras culturas no están permitidas. La cultura también se genera o se transmite de generación en generación por los mecanismos que están establecidos. Aquí me gustaría dar un ejemplo. Yo soy judío mesiánica y pues dentro de las leyes o cosas que nosotros practicamos está el tema de la circuncisión. Entonces este aspecto se transmite de generación en generación, tomando en cuenta que cada hijo varón nacido en una familia debe ser circuncidado al 8º día. Esto entonces se hace en todas las familias y en cada hijo varón. Además de esto, la antropología es vista desde 2 puntos. Hay una parte que la cultura es vista de forma materialista, en donde se dice que la cultura es un comportamiento que se da por la adaptación y por la observación en un grupo social o político, físico, etc. Y hay otra que dicen que los mentalistas, que la cultura se da por reglas o comportamientos para el comportamiento y que estas reglas o estas normas pues obviamente afectan en la construcción de objetos o materiales y como ya lo decía, en el comportamiento. Asimismo tenemos 2 aspectos que es el relativismo cultural, que esto indica o da la característica de rasgos de cultura o la diferencia una de otra. Entonces yo vuelvo al ejemplo de la circuncisión, en donde digamos la circuncisión dentro del judaísmo es algo que demarca la identidad y el pacto con Dios, pero dentro de otras culturas simplemente no se circuncida. Por ejemplo, el catolicismo, no hay circuncisión de los varones. Entonces este tipo de cosas son relativas en las culturas. Para unas demarcan una identidad, para otras simplemente no. Asimismo, encontramos otro concepto dentro de la cultura vista desde la antropología, que es el etnocentrismo, y esto básicamente es considerar que una persona o una cultura no es mejor porque no es de la mía. Si no es de mi cultura, entonces no merece o no es digno de los favores de la naturaleza o de la condición, digamos, de tener una mejor posición social o cultural, porque no pertenece a mi cultura. Entonces, bueno, aquí hay dentro de la lectura que hicimos, hay un ejemplo y es la leyenda o el cuento acerca de los indígenas, en donde indica o dice que la cultura de los indígenas pues es mejor que las demás, y lo hace pues a manera de cuento, que pues espero que todos lo hayan podido leer.
y allí queda claro que básicamente es que si no tiene mi forma de vivir, entonces no es mejor que yo. Y para finalizar, la importancia de la cultura y de la antropología en mi carrera, de entender estos conceptos y de poderlos aplicar, es que básicamente la administración pues es aplicable a todos los ámbitos de la vida y a cualquier profesión que uno quiera indicar, siempre va a estar la administración. Por lo tanto, cuando una empresa va a lanzar un producto o cuando una persona está contemplando una idea, quiere vender algo, básicamente debe tener en cuenta la cultura en la que está tratando de promocionar sus productos o posicionar su empresa. Asimismo, debe tener en cuenta todos estos procesos antropológicos son las creencias, los objetos que utiliza esa cultura, las costumbres que tiene. Y básicamente pienso que esa materia de antropología y el punto principal de la cultura nos aportan eso, en poder entender que dentro de las sociedades existen estos aspectos que demarcan las costumbres y demarcan lo que una persona va a actuar y va a reaccionar frente a un estímulo externo o a su propia posición. Muchísimas gracias y adiós.